Y vamos ahora a hacer la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 66 hasta el 72. Y dice así la palabra del Señor: Y estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándolo dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó, diciendo: No te conozco ni sé lo que dices. Y salió fuera a la entrada, y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es uno de ellos. Pero él lo negó otra vez. Y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres uno de ellos, porque tú eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante. Y él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Y Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Los versículos que hemos leído, pues sucedieron al mismo tiempo que Jesús había sido condenado por el Sanedrín. Jesús y Pedro pues estaban aquí en este texto, en este párrafo, bueno, en este capítulo, ¿no? Es decir, están puestos el uno junto al otro, y esto de una manera pues clara, intencional. Jesús confesó y Pedro negó. Jesús triunfó y Pedro cayó. Entonces el líder del grupo de los apóstoles cayó, y Pedro pues tenía por naturaleza unas grandes cualidades como líder. Él era decidido, él era arrojado, él era valiente, y sobre todo él amaba al Señor Jesús y lo manifestaba, lo expresaba abiertamente. Y momentos antes, cuando prendían a Jesús, pues Pedro incluso también arriesgó la vida sacando la espada, y ya lo vimos, cortó la oreja del sumo sacerdote. Y esto pues por defender a Jesús. Pero aquí lo vemos caer de la manera más incomprensible y más grave posible. Por supuesto, este relato de la negación de Pedro está en la Biblia para interpelarnos a nosotros, es decir, a cada uno de nosotros. No podemos pensar al leerlo que fue algo solamente de Pedro hace 2000 años, o que tan solamente es para los demás. Este relato nos ha de interpelar cada uno de nosotros, y pues nos debe también instruir acerca de cómo el Señor actúa y cómo Él se relaciona con nosotros, siendo nosotros como somos. Bien, pues entonces, en cuanto a lo que pasó, en cuanto a esta negación en sí misma, pues vemos primeramente que ella fue anunciada. En el versículo 54, fue anunciada por Jesús, ¿no? Y esto ya, por supuesto, antes de haber sido él, pues, arrestado. Después de la cena de la Pascua, cuando todo el grupo salía a Getsemaní. Entonces, sí, leemos en el versículo 27 el anuncio de Jesús. Jesús les dijo: Todos seréis escandalizados de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas. Serán escandalizados. Jesucristo sería una causa de caída para ellos, una piedra de caída para ellos. Y bueno, pues entonces
Pedro lo negó rotundamente. En el versículo 29 dice que Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados, yo no. Todos podrán llegar a negarte, pero yo jamás. Y Jesús entonces, la respuesta fue darle los detalles con precisión, cómo él lo iba a hacer. En el versículo 30, de cierto te digo hoy, en esta noche, que antes que el gallo haya cantado 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y entonces, bueno, pues Pedro, versículo 31, lo negó con más insistencia, dice, con más vehemencia. Aunque tenga que morir, pues nunca, jamás, ¿no? Te negaré, aunque tenga que morir contigo. Bien, pues entonces vemos que este fue el anuncio de la negación de Pedro, que iba a llegar, y Jesús no solamente dio el anuncio de esta negación, sino que también dio el remedio para no caer en ella, porque leímos también en el versículo 38, cuando Jesús estuvo orando en Getsemaní, dijo a Pedro también, de manera particular: Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Él sí tenía ese corazón dispuesto para el Señor, pero también tenía la debilidad de la carne, y le dijo, por lo tanto, que tenía que estar orando para no entrar en tentación, para no caer en ese grave pecado de negar a Jesús. Entonces vemos, ¿no?, que por un lado la negación de Pedro fue anunciada, por otro lado también pues se dio esta instrucción acerca de la oración. Entonces nos podemos detener un momento para ver la importancia de estas 2 cosas juntas. Aquí Jesús anunció con detalle que Pedro iba a caer y cómo iba a caer. Y Jesús entonces lo sabía por adelantado, porque Él es Dios y Él conoce por adelantado todas las cosas. Esto es lo que se conoce pues como el preconocimiento o la presciencia, ¿no?, de Dios. Él conoce todas las cosas. Pero también está diciendo a Pedro que ore para no entrar en tentación. Con lo cual podemos decir que si Pedro hubiera estado orando, si hubiera estado más en oración, él hubiera podido recibir más gracia para evitar entrar en tentación y caer en la tentación. Esto es cuando ya lo estuvimos viendo semanas atrás, ¿no? Aquí vemos tanto la soberanía de Dios como también la responsabilidad del hombre, la responsabilidad humana, nuestra responsabilidad. Dios es soberano sobre todas las cosas. Él tiene un conocimiento por adelantado de todas las cosas. Y Dios cumple su propósito sobre todas las cosas. Incluso en las caídas que podamos llegar a tener, ni le toman por sorpresa, y el Señor también cumple sus propósitos. Sin embargo, somos también nosotros responsables por estas caídas. Porque en 1 Corintios capítulo 10 y versículo 13, allí leemos esto que es el fundamental. 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido tentación que no sea humana, mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así pues, no somos los cristianos tentados más allá de lo que por la gracia de Dios podemos resistir. Y esa es entonces nuestra responsabilidad, tener la gracia de Dios activa y no dormida en nosotros, por así decirlo, despierta en nosotros. ¿Y esto cómo se hace? Pues por medio de la oración. Por eso es tan importante
que estemos practicando y nos estemos dando a la oración cada vez más, tanto personalmente como también como iglesia. Así pues, hermanos, vivamos cerca del Señor. Pasemos tiempo con el Señor en lectura de la palabra y en la meditación de lo que leemos y en la oración también. Esto será una manera de estar prevenidos, de estar alerta, de estar despiertos para que la tentación no caiga sobre nosotros de repente y nos sorprenda. Bien, pues entonces la negación fue anunciada de antemano por Jesús, pero vemos ahora lo que sucedió en concreto, volviendo entonces aquí al capítulo 14. Entonces vemos que Jesús dijo que tenía que cantar el gallo 2 veces y que Pedro lo negaría 3 veces. 2 cantos del gallo y 3 negaciones de Pedro. Entonces ya estaba llegando el amanecer, que es también entonces el tiempo cuando más fresco hace a la intemperie, ¿no? Cuando ya pues arranca el día, es el momento del día más frío o más fresco. Y esto es lo que sí explica lo que dice el versículo 54, que estaban dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Habían hecho una hoguera para calentarse, estarían pues en el mes de marzo, abril, y pues hacía frío. Y es de esa manera como también el fuego, además de calentarse, permitió que se vieran las caras a la gente. Y fue así como vino una de las criadas que, bueno, pues se levantaba antes de comenzar el día para servir ya a su señor. Una de las criadas que leemos pues en el versículo 66, seguramente pues sería de muy joven edad, una chica joven, y ella lo reconoció. Dice el versículo 67, cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándolo dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Tú también estabas con Jesús. Y pues entonces Pedro lo negó. Y Pedro también lo negó de manera enfática. Si antes con los discípulos dijo no con insistencia y lo dijo pues de manera rotunda, aunque todo el mundo te abandone, yo no, pues aquí también está negándolo completamente, porque no solamente él dice, mira, no sé de qué me hablas, déjame, venga, sino que dice, mira, ni lo conozco a él, ni sé lo que dices. No es solamente, no sé de qué me hablas, sino que además dice, no conozco a él, no conozco a Jesús. Y bueno, pues entonces él salió fuera a la entrada y cantó el gallo. Pedro seguro que lo escuchó, oyó al gallo cantar, ¿no? Y entonces veía que todo lo que había dicho Jesús estaba en camino, en proceso de cumplirse. El gallo había cantado y él ya había negado la primera vez. Esa fue la primera negación y fue una negación, digamos, personal a una chica joven, a una criada. Sí, a un particular, se puede decir en privado, y lo negó con fuerza y lo negó de manera rotunda. Pero también habría más en el versículo 69, entonces vemos que la criada pues no lo deja. Viéndolo otra vez, comenzó a decir, ya no a Pedro, sino a los que estaban allí, este es uno de ellos, este es uno de ellos. ¿Por qué dijo esto? Pues sin duda para que lo detuvieran también a Pedro, para que él corriera también la misma suerte que Jesús. Entonces podemos también pensar esto, ¿por qué hizo esto la criada? ¿Qué interés tenía la criada en esto? ¿Le iba algo en ello a la criada? ¿Qué mal le hizo Jesús? ¿Qué mal le hizo Pedro? Ninguno. Entonces, ¿por qué lo hizo? Pues simplemente por seguir la corriente. Por seguir la corriente. Y la Biblia, pues,
advierte también y condena esta acción como pecado, como por ejemplo en Éxodo capítulo 23 y versículo 2. Éxodo 23, versículo 2, cuando dice: no seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. Entonces vemos, el seguir a los más, seguir a la mayoría, eso es lo más fácil. Eso no requiere ningún esfuerzo. No se tiene que hacer nada, simplemente pues seguir la corriente. Y bueno, pues si se está en la corriente de este mundo, pues tarde o temprano, entonces se atacará y se perseguirá a los cristianos y a la iglesia, porque el mundo está bajo el maligno, y el maligno es enemigo de Cristo y de los que guardan su palabra, de los cristianos. Entonces aquel que sigue la corriente de este mundo, o bien seguirá al mundo cuando lo esté atacando, o simplemente no hará nada, pero de una manera o de otra se hará partícipe, se hará cómplice de los ataques, ¿no?, a la iglesia. Y Pedro, pues, vemos, la criada, pues, se lo dijo a los demás, y Pedro entonces lo volvió a negar. Lo negó a los demás. Esto ya fue una negación en público. Vemos que simplemente se limitó a negar, no más. Dice el versículo 69, el 70, perdón, él lo negó otra vez. No fue más allá de esto. Pero ya vemos que el pecado pues, fue mayor, ya no fue algo solamente en particular a la criada, sino que también esto fue delante de más personas, ya fue público, y no solamente fue una vez, sino fue 2 veces. Pero no solo eso, sino que hubo una más, una negación mayor, cuando fueron las mismas personas, ya no solamente la criada, los demás, que dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante. Lo reconocieron pues, su aspecto, su manera de hablar, su acento tal vez, era claro que era uno de ellos. ¿Qué hace este hombre aquí? No es de los sirvientes, no es de la gente que está aquí sirviendo, ¿no? ¿Qué hace este extraño? Solamente puede ser uno de ellos. Entonces vemos ya la reacción de Pedro aquí. Él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Entonces Pedro lo negó, pero no solo lo negó, sino dice que lo hizo con maldición. Es decir, que él mismo, Pedro, se ponía bajo maldición. Y él lo hizo bajo juramento, con lo cual estaba imprecándose a sí mismo. Él estaba pues maldiciéndose a sí mismo, Pedro. Porque estaba negando a Jesús. Y entonces vemos que el gallo, versículo 72, cantó la segunda vez. Y entonces dice que Pedro se acordó de lo que le había dicho, reflexionó y se dio cuenta qué necio había sido Pedro en no hacer caso a las palabras de Jesús, en no prestar atención a sus advertencias, a estar confiado en sí mismo y en la intensidad de su amor y fidelidad a Jesús. Él creía que no iba a caer y vemos que cayó exactamente como Jesús le había dicho, cómo no podía ser de otra manera. Entonces, pues, pensando en esto, dice, lloraba. Como dice Mateo y los sinópticos, lloraba amargamente, con amargura. Bien, pues, ¿qué hemos de pensar, hermanos, nosotros de esta triple negación de Pedro?
Pues una serie de cosas, al menos tres nosotros también. En primer lugar, como decíamos al principio, que esta caída de Pedro fue incomprensible. Incomprensible porque cayó. Para mí me resulta un misterio. ¿Qué es lo que hacía Pedro aquí? ¿Qué hacía Pedro aquí? ¿Qué quería él? ¿Liberar a Jesús? Él mismo pensaba que iba a entrar ahí y a sacar a Jesús de entre toda la guardia. Pensaba que él podría hacerlo. Entonces Pedro, al hacerlo, se puso en la boca del lobo. Y cuando vio los colmillos al lobo, en este caso una jovencita, que lo reconoció, entonces se puso a temblar. Y hacer lo que dijo Jesús, negarlo. Entonces, lo incomprensible de todo esto es que además de ponerse en esa situación de peligro, además es que Jesús se lo había dicho sobre todo esto. Jesús se lo había ya advertido por adelantado, que él iba a caer, y no solamente una, sino 2 veces, y hasta 3 veces. Y el gallo, pues estuvo cantando también, tal como dijo Jesús, y se iba cumpliendo a cada momento lo que Jesús, pues le dijo. Entonces, ¿por qué se quedó allí? 1, 2 veces, 3 veces, también un canto del gallo hasta el final. ¿Por qué? Pues bueno, sí, se puede decir que seguro que por la emoción, ¿no? Él amaba a Jesús, y bueno, pues dice en el versículo 72 que se acordó, ¿no?, de lo que había dicho Jesús. Seguramente por la emoción, por todo esto, pues él se olvidó de las palabras de Jesús. Pero todo junto, con todo y con eso, esto no tiene mucho sentido. ¿Qué hacía ahí? Y que él, además, pues pecó de esa manera. Esto nos enseña también, creo, hermanos, algo importante, que es que el pecado no tiene sentido. El pecado es injustificable. El pecado de Adán y de Eva en Génesis 3 no tiene sentido. Y no se puede, por lo tanto, pues, explicar bien, y por lo tanto no es justificable. El pecado de Pedro también lo fue. Si Pedro hubiera sido gobernado por el Espíritu, hubiera pues entonces estado velando y orando, incluso con cierta prudencia, incluso natural, él no habría pues caído de esa manera. Pero bueno, él era pues Pedro todo corazón. Y esto también nos recuerda, hermanos, el peligro también de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras pasiones. Pedro era sin duda muy pasional. Y esto pues al final le pasó una mala jugada, y esto pues nos puede ocurrir a cualquiera, a cada uno de nosotros. Los cristianos no puede ser de otra manera, todos tenemos sentimientos, pero estos sentimientos han de estar gobernados por el Señor y su palabra. Es bueno tener celo, es bueno tener celo en lo bueno siempre, nos dice el Nuevo Testamento, pero el celo ha de ser con conocimiento también, no sin conocimiento, sino con conocimiento. Y por muy bueno que sea el celo, también está la sabiduría. Hay que anhelar entonces el tender a querer ser sabios, que el Señor nos dé esta sabiduría, y para esto entonces tenemos que pedirla y buscarla. Por un lado, pues esto. En segundo lugar, lo que decíamos, esta caída era incomprensible, pero también fue una caída gravísima, y no se puede entonces aligerar lo que hizo aquí Pedro, porque ya para empezar, pues por la negación a Jesús, por haber negado a Jesús, pues miremos lo que dice aquí Lucas capítulo 12 versículo 9 acerca de la gravedad de este hecho. El que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. El que niegue a Jesús
será negado delante de los ángeles de Dios, y él negó hasta 3 veces. Entonces, de manera no una, sino reiterada. Y no solamente reiterada, sino que lo hemos visto con juramento y bajo maldición. Con juramento y bajo maldición. Entonces vemos realmente, tras la traición de Judas, lo que hizo aquí Pedro es lo segundo en importancia de todas las faltas y pecados de los discípulos. Porque esto también fue una traición a Jesús. Esto también fue una traición a Jesús. Sin embargo, no fue para condenación. La de Judas sí. ¿Por qué? Pues porque Judas aborrecía a Jesús. Y Pedro lo amaba. Y Judas, pues, su traición fue premeditada. Y Pedro, pues, fue llevado por las emociones en esa ocasión. Judas se puso de parte de sus enemigos. Y Pedro, pues, se puso en esa circunstancia de debilidad, en principio para quererlo, librar de esos enemigos. Entonces, por eso, aunque fue, sí, una traición, ¿no?, tampoco es comparable a la de Judas, ¿no? Fue una gran debilidad, una gran caída, que también, pues, tiene una gran responsabilidad, ¿no? Pero, en tercer lugar, aunque no lo veamos aquí en la historia de Marcos, pero sabemos que esto no es el final de la historia, ni de Pedro, ni de su ministerio en la iglesia. Pedro también alcanzó misericordia por este pecado. Él negó 3 veces a Jesús, y vemos al final del Evangelio de Juan que Jesús se lo ofreció y le preguntó también hasta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro, como no podía ser de otra manera, siempre le estuvo respondiendo: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. La respuesta de Jesús es: apacienta a mis corderos, con lo cual lo estaba restaurando en su oficio, en su ministerio, y el Señor lo restauró, como vemos entonces en el resto del Nuevo Testamento. Y ya no lo veremos nunca más a Pedro renegar ni negar al Señor Jesús. En Hechos del capítulo 4, en Hechos del capítulo 5, él fue apresado y llevado ante el concilio, ante el Sanedrín, ante el sumo sacerdote, y ahí también pues lo maltrataron y lo pegaron, y él pues siempre dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y él salió siendo azotado, salió pues gozoso de haber sufrido afrenta por causa del nombre del Señor Jesús. Lo vemos también en el capítulo 12, cuando el apóstol Jacobo, el hermano de Juan, también murió, y él pues se permaneció también fiel y firme al Señor hasta el fin. Entonces vemos que el Señor no solamente lo renovó, lo restauró, sino que le acrecentó la gracia para que nunca más él cayera en algo semejante. Y esto es también algo, hermanos, importante para nosotros como iglesia también. Hermanos, siempre ha habido a lo largo de la historia, por supuesto, como no puede ser de otra manera, fallos y pecados en los cristianos, y en particular el de negar a Jesús. El de negar a Jesús en un momento de persecución. En un momento de persecución. Y siempre ha habido una corriente también, digamos, rigorista, estricta, que ha llegado pues a decir que, bueno, si alguien pues ha negado a Jesús, entonces no puede ser restaurado en la comunión, en la iglesia. Y bien, pues esto ya desde el primer tiempo de la iglesia, ¿no? Esta corriente rigorista se llamaba los donatistas. Y bueno, pues hubo una grave separación, un grave cisma en la iglesia en los tiempos de los padres, ¿no? Por estos donatistas que estaban sobre todo en el norte de África, en Argelia, porque en aquel tiempo Argelia y el norte de África era cristiano.
Y bueno, pues vemos que sí, que es cierto que es importante y es bueno el rigor. Por un lado, es necesario el rigor, porque negar a Cristo, como cualquier otro pecado, es algo grave. Y por la santidad de Dios y por su palabra en todo lo que nos dice, no podemos entonces decir, no, mira, no pasa nada, ¿no? Sin más. Es un pecado grave. Ahora bien, es bueno el rigor, pero también con misericordia y con amor siempre, y sobre todo al que se arrepiente. Porque así ha hecho, vemos el Señor con nosotros. Así ha hecho siempre con nosotros. Dios nos dio la fe y el arrepentimiento para perdonar todos nuestros pecados, y esto no porque nosotros lo mereciéramos, ¿verdad? No lo merecemos. Si nos diera lo que mereciéramos, nunca habríamos recibido perdón de Dios. Así pues, vemos, el arrepentimiento sincero trae consigo siempre el perdón de Dios, porque Dios lo ha prometido, y es así como nos dice la palabra a todos, ¿no? En primera de Juan, esto a todos los que hayan caído en pecado particular, pero también a todos los creyentes. Estamos bajo estas palabras que nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y esto Él nos lo dice, no para que nosotros pequemos alegremente, ¿no? Y es como continúa diciendo: esto os lo digo para que no pequéis, capítulo 2, versículo 1. Para que no pequéis y os mantengáis sin pecado. Ahora bien, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo justo. Tenemos este perfecto abogado que nos presenta justificados y perfectos ante el Padre por medio de su sangre, porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también de los de todo el mundo. Todo aquel que se arrepienta, por lo tanto, de sus pecados y los confiese, puede tener esta seguridad también del perdón y de la reconciliación con el Señor. Y por lo demás, hermanos, pues, por lo demás, tengamos todo esto presente. ¿Para qué? Pues para que nos guardemos de mal y nos guardemos de pecado, que estemos con la guardia, pues en guardia espiritualmente, que estemos alerta, que tengamos la gracia de Dios activa por medio de la oración, y estemos pidiendo al Señor, como nos enseña el Señor Jesús, a orar, que no nos meta en tentación, no nos lleve a la tentación, sino que nos libre del pecado y del mal. Os queréis, hermanos. Amén.